Vamos a buscar en Éxodo capítulo 8, verso 25. Y vamos a situarnos un poco en todo lo que es esta Pascua que nosotros festejamos. Anoche veía que en distintos, por ahí, programas de televisión educativos, algunos que decían de que Cristo no había resucitado, otros que resucitó pero no en la forma que nosotros creemos físicamente. Y vemos que todo el tiempo está tratando el enemigo a través de gente que no conoce al Señor, obviamente, de desprestigiar esa obra preciosa de resurrección de Cristo. Amén. Siempre encontramos gente, y vamos a encontrar de hecho gente que va a dudar de un montón de cosas. Pero si fuera ciencia no sería fe, y esto es fe, no es ciencia. Así que no necesitamos la comprobación empírica. Es fe, así que lo único que necesitamos es creer. Y la obra más grande es la que el Espíritu Santo hace en nuestro corazón. Esa obra que nos da testimonio de que Cristo realmente resucitó, porque lo tenemos vivo y presente todos los días en nuestro corazón. Vamos a leer Éxodo capítulo 8, verso 25, y vamos a ver cómo en todo este pasaje que vamos a leer vamos a encontrar 4 ofertas que Faraón le hace a Moisés antes de que suceda la Pascua. Y vamos a encontrar en todo esto que vamos a compartir en esta mañana cómo el enemigo siempre va a tratar de robarnos la bendición de Dios. Amén. Vamos a leer Éxodo capítulo 8, verso 25, y dice así: Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: Andad, ofrecer sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: No conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificamos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. La situación era la siguiente. Dios había levantado a Moisés para que volviera a Egipto, el lugar de donde había salido, y que le dijera al pueblo de Egipto y a Faraón propiamente de que tenía que dejar libre a Israel, porque Dios quería que Israel ahora le sirviera, porque ya habían pasado esos años de esclavitud, aproximadamente 430, en los cuales Israel había sido sofocado y esclavizado por Egipto. En este momento, en esta escena, Faraón es tipo de Satanás, Moisés es tipo de Cristo, y Egipto es un tipo de mundo. Y la figura del tipo es un género literario que solamente se encuentra en la Biblia, precisamente. Y es un sinónimo, es una similitud. O sea que Moisés pasa a ser una similitud de Cristo, Faraón una similitud de Satanás, y Egipto una similitud del mundo. Y esta es la escena en la cual Moisés empieza a ir a hablar con Faraón. Y lo primero que Satanás, o que Faraón en este caso, le dice a Moisés: mira, podés ir a adorar a Dios. Ya habían pasado el comienzo de estas 10 plagas que nosotros conocemos, que azotaron el pueblo de Egipto. Y Faraón le dice algo muy curioso. Leamos el verso 25. Andad y ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. Él le dijo: tienes que ir a adorar a tu Dios, ve y hazlo. Que Dios apague esas plagas que está mandando, y yo te doy permiso para que tú vayas y
adores a tu Dios, pero no te vayas de Egipto, hazlo aquí. Y eso es algo que siempre Satanás trata de hacer con nuestro corazón y con nuestra vida. Nos dice, tú puedes ser un buen cristiano, o de hecho si quieres ser, sé un cristiano, pero no te alejes del mundo, quédate en el mundo. Y algo empieza a susurrar el corazón de Moisés diciéndole, mira Moisés, esa no es la orden de Dios. Dios no quiere que tú compartas con el mundo. Dios quiere que tú te apartes del mundo. Dios quiere que tú si bien vives dentro del mundo, pero que en cuanto al servicio a Dios lo hagas en las maneras que Dios exige. Y eso empezó a golpear la vida de Faraón. Faraón empezó a ver que todo se le venía en su contra, que su imperio que había conquistado, el cual él se había puesto el nombre de grande, ya estaba cayendo y estaba siendo debilitado. Y Satanás hace eso sobre nuestra vida. Trata de siempre darnos ese consejo. Nos dice, está bien que seas cristiano, está bien de que tú asistas a la iglesia, pero quédate en el mundo también. No te vuelvas fanático, porque si te vuelves fanático, eso no está bien, eso no es razonable. Así que vive tu vida promedio. Con que cumplas con Dios ya está bien. Eso es lo que el enemigo siempre trata de hacer una oferta, trata de hacer una propuesta para que nosotros entremos en esa transacción. Él, como buen vendedor de pecado, viene, golpea tu puerta y te ofrece. Y esta es la primera oferta que le dice a Moisés. Mira, adora a tu Dios, pero no salgas de Egipto. Adora a tu Dios, ve a la iglesia, pero no salgas de esto que yo he preparado al lado tuyo, de lo que yo te he puesto como contaminación, porque mirabas en Egipto y todo era idolatría. Mirabas a Egipto y todo era paganismo. Mirabas a Egipto y no había absolutamente nada que apuntara a un Dios santo y verdadero, todo lo contrario. Y eso es lo que el enemigo siempre nos viene a ofrecer. Así que, hermano, cuando Satanás venga a ofrecerle a usted esto, adora a tu Dios, pero sigue en el mundo, usted dígale, no, Satanás, esa oferta ya se la hiciste por medio de Faraón a Moisés, y si él no aceptó, yo tampoco voy a aceptar. Amén. Decirle que está al lado tuyo, yo no voy a aceptar esa oferta del enemigo. Él siempre trata de dañar nuestra familia. Siempre trata de dañar nuestro ministerio, siempre trata de dañar todo lo que nosotros hemos logrado en Cristo, y siempre trata por sobre todas las cosas de esclavizarnos. Venía todo el pueblo de Israel, yéndonos un poquito más para atrás, aproximadamente cerca de 70 personas con Jacob, el encuentro de José. Era el momento en el cual Dios había levantado a su pueblo, al punto de que estaban por sobre Faraón, porque el Faraón le dijo a José, mira, estoy yo y estás tú, después no hay otra autoridad sobre Egipto. Muere José y pasan 430 años de esclavitud aproximadamente. El segundo Faraón, que viene después del que estaba con José, esclaviza al pueblo de Israel, y pasaron de estar en un estado de importancia, en un estado de bendición, a estar en un estado de esclavitud, todo por estar al lado del mundo. Porque si ellos hubieran ido de vuelta a su tierra después que hubieran pasado el tiempo de hambre, hubieran seguido siendo portadores de la bendición, pero les gustó estar al lado del mundo. Y en estos tiempos, iglesia, es muy fácil confundir las cosas. Estos son tiempos en los cuales la gente siempre trata de buscar un mensaje que lo halague, un mensaje que lo estimule, pero no un mensaje que lo edifique. Y son pocas las iglesias que están dando mensajes que edifican el corazón de la familia.
Y ese corazón de la familia tiene que ser edificado por la verdad. Y hermanos, la verdad es que no nos sirve como hijos de Dios estar al lado del mundo, porque vamos a terminar siendo esclavos del mundo. Amén. No contento con todo esto, Faraón dijo, porque dice la palabra que endureció su corazón una vez más, porque Dios ya le había dicho a Moisés, mira Moisés, yo voy a endurecer su corazón, así que por más que tú vayas, él va a seguir estando duro. Y por momentos era tanta la presión que venía sobre él, viendo que todo su país se venía abajo y se desmoronaba, que es como que aflojaba. Y en ese afloje él tiraba otra oferta. Y vamos a ver la segunda oferta que le hace a Moisés, porque las plagas seguían cayendo sobre Egipto y seguía siendo ese momento crítico para él. Y en eso él afloja y dice, voy a hacerle otra oferta a Moisés. Vamos a leer el capítulo 8, pero el verso 28. Y dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal de que no vayáis más lejos. Orad por mí. Y respondió Moisés, he aquí al salir yo de tu presencia rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. La segunda oferta no cambió mucho. La primera fue, te dejo adorar a Dios, pero no salgas de aquí. Te dejo adorar a Dios, dice el enemigo, pero seguí en el mundo. Seguí viviendo como vivías antes de conocer a Cristo. Y anda a la iglesia. Esa fue la primera. La segunda fue, te dejo ir un poquito más lejos, a 3 días de camino. Nada más, no podés salir mucho, no te alejes mucho del mundo. Esa fue la segunda oferta de Faraón. Y muchas veces en nuestro corazón sucede eso, donde el enemigo viene y nos dice, mirá, hay un encuentro en la iglesia, o hay un campamento, o hay una reunión. Bueno, te dejo ir, dice el enemigo. Anda, así te damos un poquito más de piola, pero después te volvemos a tirar, Pero no te vayas de nosotros. No te comprometas con Dios. No comprometas tu familia con el Señor. No comprometas tu vida con el Señor, porque si lo haces, eso ya no me va a gustar, no es negocio para mí. Entonces, siempre trata el enemigo de traer sobre el pueblo de Dios esa opresión, y eso que hace que nuestro corazón se vaya debilitando. Por eso, hermanos, no escuche las ofertas del enemigo. Así que mirarle al hermano que tenés al lado y decirle, la segunda oferta tampoco conviene. No conviene esa oferta. Él nos dice que podemos adorar a Dios y que tal vez podemos irnos un poquito más lejos, pero que no nos terminemos de despegar del mundo. Esa es la oferta de él. Y Moisés le respondió con un no rotundo. Dios dijo que dejes ir libre al pueblo. Y libres para adorar y servir a Dios en la tierra que Dios ha preparado. Amén. Así que, hermanos, cuando a veces uno se levanta a la mañana y dice, el culto es a la mañana, o me tengo que levantar justo el día que tengo para dormir, se le ocurre poner culto a la mañana. Usted se rió, ¿no? Yo. Y dice, ¿qué pasa? No voy a la iglesia. Si aparte, vos fijate, siempre canta los mismos, siempre toca los mismos, es como que a mí nunca me ven. Y empieza el Satanás a tratar de atormentar nuestra mente con un montón de cosas que nos hacen a veces desistir, y uno dice, está más linda la almohada. Y los venció no Satanás, sino Sabanás. Entonces siguen durmiendo mucho si no vienen a la reunión.
Hay una actividad en la iglesia, vayamos a ayudar a los hermanos. No, ¿para qué vas a ayudar? Ya es demasiado, mirá, el domingo la iglesia, el sábado la iglesia, el viernes en la iglesia. Y el lunes otra vez, no, el lunes no, dejame el lunes para descansar. Tampoco que seamos fanáticos, ¿no? Esa es la oferta del enemigo. No te dediques a Dios. Escúcheme, hermano, el pueblo de Dios somos nosotros. Amén. El pueblo que sirve a Dios somos nosotros. Y no espere que alguien de afuera vaya a servir a Dios. Usted es el que debe de servir al Señor. Yo soy el que debo de servir al Señor. Somos nosotros su pueblo. Egipto nunca va a servir al Señor. El mundo nunca le va a servir. El mundo puede reconocer como reconoció este faraón. Sí, Dios es fuerte, pero su corazón sigue duro. Dios hace milagros, pero su corazón sigue duro. ¿Cuánta gente usted le ha predicado, usted le ha hablado del Señor y le dice, pero mirá lo que Dios ha hecho, mirá este milagro, mirá lo que Dios ha hecho, esta restauración familiar, y la gente sigue dura en su corazón? El mundo no reconoce a Dios. Ya cuando está muy ajustado, muy apretado, tocó fondo, recién ahí dice, y sí, la verdad que Dios es grande, o Dios existe, pero no pueden servir a Dios porque no han ido a Cristo. Nosotros somos su pueblo, nosotros somos quien debe de servir a Dios. Por eso, hermano, no escuche esas ofertas que Satanás le tira justo cuando se está por levantar con ánimo pronto para venir a la reunión. Dígale, Señor, es de mañana la reunión, y sí, y nos tocó de mañana, pero gloria a Dios, y me voy a levantar con gozo. Y voy a ir con gozo a la iglesia, y voy a cantarle al Señor, y voy a servirle al Señor, porque no son muchos los que lo hacen. Y Dios me ha elegido. Dios ha traído sobre mí su bendición. Y Dios me ha dado mucho, entonces tengo que agradecerle. Así que reprenda a Satanás y venga. Y es bueno lo que Dios hace. Todo lo que Dios hace es bueno. Y Dios tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal. Así que siempre tenga en su corazón el estar velando, el estar atento a que el enemigo en cualquier momento puede venir y susurrar una oferta. Así lo hizo con Moisés. Si fue al mismo Jesús y le ofreció muchas cosas en el desierto, no lo va a hacer con nosotros. Así que, hermano, no negocie con terroristas. No negocie con Satanás. Y hubo una tercera oferta porque Faraón no se quedó quieto. Vamos al capítulo 10. Pero antes de ir al capítulo 10, quiero mostrarles un pasaje en esta segunda oferta. Vamos a 1 Samuel 15:3. 1 Samuel 15:3. Dice así: Ve pues y heriré a Amalec, y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Ve pues a Amalec y destruye. Amalec era un enemigo de Israel, fuerte, nieto de Esaú, y él se había hecho un pueblo grande y fuerte, y fue en contra del pueblo de Dios. Era un pueblo en el cual había lujuria, había pecado, y había toda clase de cosas que hoy nosotros tenemos bien contemporáneas. Vio esta temporada todo lo que se dijo que pasó ahí en la costanera, y todos los desastres de los cuales la mayoría de los ciudadanos se horrorizaron, porque cosas que no pasaban en la ciudad comenzaron a ocurrir. Y eso no es nada de lo que viene. Amalek era una ciudad así. Era una ciudad donde había pecado y contaminaba al pueblo de Israel. Y el profeta Samuel se para y le dice a Saúl: ve y destruye lo mejor
todo lo que haya, lo mejor y lo peor de Amalek, todo. No dejes absolutamente nada. Aún los niños de pecho, dice, todo tienes que terminar. Porque si dejas uno solo, ese se va a volver a levantar y va a volver a ser una nación. Así que tienes que terminar con Amalek. Ese fue el mensaje que Dios le dio a Samuel para que le dijera a Saúl. Y Saúl no hizo caso 100% a lo que Dios había mandado. De hecho, no hizo caso nada. Vamos a leer el verso 9. Y dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad, y lo mejor de las ovejas, y del ganado mayor, y de los animales engordados, de los carneros, y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Ellos dejaron lo mejor de Amalek, y todo lo que era vil lo destruyeron. Y ellos dijeron: destruimos lo malo de Amalek, dejamos lo bueno de Amalek. Y no solamente hicieron eso, sino que sigamos leyendo un poquito más. Vamos a leer del 19 al 23. Y dice: ¿por qué pues no habéis oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Amalek es un tipo de mundo tanto como Egipto. Y Saúl lo que hizo fue dejar lo mejor de Amalek para ofrecérselo a Dios. Cosa que nosotros muchas veces hacemos, decimos: no es tan malo esto. Y con la famosa tolerancia toleramos un montón de cosas en nuestra vida, que es lo mejor del mundo. Pero no quiere decir que no sea del mundo. No está mal esto, dice uno. Y empezamos a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno con el tiempo, porque esa es la consecuencia. Y uno dice: vivimos en este mundo, quiere decir que solamente yo voy a poder tener comunión con los hermanos y no voy a poder ir a trabajar, no voy a poder hacer un montón de cosas. No estamos hablando de eso. Debemos de vivir en este mundo y debemos de relacionarnos con este mundo y debemos evangelizar el mundo, pero no debemos compartir las prácticas que el mundo ofrece. Y lo bueno de ellos, sépalo hermano en esta mañana, no es bueno, es malo. Aún lo mejor de ellos es malo. Tal es así que el profeta Samuel, cuando vio esto, agarra y le dice: así tendrías que haber hecho con Agag. Y toma la espada y dice la palabra que lo destruye al rey de Amalek. Tendrías que haber destruido todo. Y por esa causa fue quitado el reino a Saúl, por esa desobediencia. Quiere decir que podemos llegar a perder la unción, podemos llegar a perder la presencia de Dios, hermanos, en nuestra vida por dejar lo mejor del mundo que reina en nuestro corazón. Cuando la palabra dice que tenemos que ser santos, cuando la palabra de Dios dice que tenemos que buscar la santidad, aquel que es santo santifíquese más todavía, nos está diciendo que debemos de vivir con el propósito de servir para Dios. Y eso requiere todo nuestro tiempo, eso requiere todo nuestro esfuerzo, eso requiere toda nuestra vida. Si no, vamos a seguir siendo gente que tiene un conocimiento de Dios, pero nada más, porque no tiene comunión y no tiene presencia de Dios. Si nosotros queremos vivir una vida victoriosa, una vida de bendiciones, una vida como la presenta la palabra de Dios, con toda la bendición espiritual que nos provee el libro de Efesios, tenemos que dedicar nuestro corazón y decir: voy a ir en pos de lo que Dios quiere, y si tengo cosas que dejar, las dejaré, y aún lo mejor del mundo no me conviene, porque Dios me quiere apartado para Él
El pueblo de Dios tenía que ir libre porque iba a servir al Señor. Tenía que salir libre. Amén. Decirle al que está al lado tuyo, el Señor te está hablando en esta mañana. Lo mejor del mundo no nos conviene. Si no, pasamos a ser gente religiosa. Pasamos a ser gente que vive sus vidas promedio y equilibra todo. Dice, tantos días voy a la iglesia, tantos días trabajo, tantos días de vacaciones, y es como que vengo y cumplo con Dios y ya está, y listo, y terminamos a nuestra casa y no hay un servicio. El servicio de Dios es permanente y es las 24 horas del día. No que sirva el pastor es el que tiene que servir. Cada uno de nosotros somos personas que sirven a Dios y de hecho tenemos que hacerlo las 24 horas del día. Así que decirle que está al lado tuyo, tenés un trabajo a tiempo completo. Y eso no es tarea del pastor. Dios va a pedir cuenta a cada uno de nosotros qué es lo que hicimos y qué es lo que dejamos de hacer. O sea que, hermano, ni aún lo mejor del mundo le conviene. Lo mejor del mundo puede ser muy perjudicial porque puede quitar de usted la presencia de Dios, puede quitar de mí la presencia de Dios. Entonces ajustémonos a esos principios preciosos de la palabra de Dios que proveen bendición y a todas las promesas que están en su palabra. Amén. La tercera propuesta fue en el capítulo 10 de Éxodo. Vayamos ahí. Capítulo 10. Del 8 al 11. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servir a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Esa fue la pregunta. Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo: así sea con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová. Él les dijo: está bien, estas plagas siguen azotando a Egipto y yo tengo que dejarlos ir a ver si se termina todo esto, porque ya esto me está cansando. Eso fue lo que le dijo Faraón. Así que, ¿quiénes son los que van a ir a servir a Dios? Yo los dejo, de hecho, vayan. Pero ¿quiénes son los que van a ir? Y Moisés le dice: van a ir todos. Vamos a ir nosotros, van a ir nuestras esposas, van a ir nuestros niños, van a ir todos nuestros ancianos, todos vamos a ir a adorar a Dios. Y sucede algo curioso aquí y les dice: no los voy a dejar ir a todos, vayan solamente los varones, déjenme a los niños. Tercera propuesta del enemigo, para que nuestra vida no sea completa en bendición. Dice: pueden ir todos, de hecho ve tú al culto, pero deja a tu niño en casa. No llevo a mi hijo a la iglesia porque molesta. Viste que se ponen ahí en la predicación, para colmo el gordito que predica va largo y... Entonces lo dejamos en casa. Y grave error. ¿Cómo vamos a dejar nuestros hijos en casa y ir nosotros a servir al Señor? Toda la familia tiene que ir. Dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea que no es cuestión de ir nosotros y hacer el trabajo y servir a Dios y dejar nuestra familia, principalmente nuestros hijos, que son la generación que también va a seguir sirviendo a Jehová, la cual se tiene que preparar lejos, la dejamos lejos de la presencia de Dios. No tenemos que hacer eso. A veces hay gente que viene a menudo a la iglesia y me dice: yo tengo un problema con mis hijos. Mis hijos están rebeldes. Mis hijos no quieren venir a la iglesia. Mi hijo está en la droga. Mi hijo está en vicios. Mi hijo tal cosa. Y usted le pregunta a todas las personas, porque es un parámetro general:
¿Usted llevaba a su niño a la iglesia cuando era chico? No, lo dejaba en casa. Y no va a crecer en el conocimiento de la presencia de Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios, va a crecer lejos de la presencia de Dios. Por esa razón muchos padres hoy están lamentándose todo lo que pasa con sus hijos y lloran pidiéndole a Dios que restaure sus hijos, que restaure su casa, que restaure su familia. Pero cientos de veces tuvieron la oportunidad de traer sus hijos a la iglesia y no lo hicieron porque escucharon la tercera oferta del enemigo, que es: andá vos tranquilo, escuchá la palabra, porque si no los chicos molestan. Ellos pueden estar jugando ahí atrás, pero si están escuchando. Pueden estar jugando y parece que están distraídos, pero la sola presencia de Dios en el lugar toca su vida y ellos se van a acostumbrar a eso. Y si usted los deja en casa, nunca van a poder acercarse al Señor. Jesús dijo: dejad los niños venir a mí, no se lo impidáis. O sea que traer los hijos a la iglesia es una bendición, no es una molestia. Y hay mucha gente que deja a sus hijos en casa y después de grandes lamentan con lágrimas: ¿por qué mi hijo no quiere acompañarme a la iglesia? Porque fue más cómodo dejarlo en casa. Entonces, hermanos, no escuchemos esas ofertas del enemigo. ¿Vio cómo el enemigo quiere transar con nosotros? Quiere negociar con nosotros. Y siempre hace esos negocios que tienden a que a él le salgan bien las cosas. Y si nosotros aceptamos eso, iglesia, vamos a perder la generación que viene. A veces uno dice: no hay jóvenes en la iglesia. ¿Cuántas veces usted trajo a su hijo a la iglesia? Y ahí está el problema: ¿por qué no hay jóvenes en la iglesia? Porque fue más cómodo dejarlo en casa. Y eso, cuando golpeó mi corazón, yo dije: Señor, él va a ir desde la panza de su mamá, y aunque su mamá esté por ahí cansada porque ya está a semanas de... él va a ir igual y va a escuchar no solamente a su padre predicar, sino va a escuchar en la reunión, va a escuchar las voces de los hermanos y va a escuchar qué bueno es y qué hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así que, iglesia, no deje a sus niños, traiga a sus niños. Sí que se van a poner inquietos porque el gordito sigue predicando y va para largo. Sí que se van a morir molestos, sí que van a llorar, que van a querer ir al baño, que van a querer ir a tomar su mamadera o comprar algo en el kiosco, eso es seguro. Yo me acuerdo que cuando iba a la iglesia, mi papá tenía la iglesia como a 3 cuadras de la calle España, 2,5 para ser más exacto, por Pueblo Nuevo, donde está todavía la iglesia. Y en esa época eran calles de barro que no se entraba pero ni con carro. Así que mi papá tenía un Rambler Classic y tenía que dejarlo en calle España, a veces a 3 cuadras o 4 cuadras de la iglesia. Y mi mamá me llevaba así, y no era muy liviano como hoy en día. Y me llevaba hasta ahí y llegábamos a la iglesia, que era un ranchito, abría el candado porque ni tenía cerradura. Y uno decía: bueno, qué bueno, vamos a estar compartiendo con todos los hermanos. Y no había absolutamente nadie. O a veces eran poquitos los que llegaban. Y yo me sentaba en el último banco atrás y ya no sabía con qué jugar a la mitad del culto. Así que pedía el pañuelo y hacía figuras con el pañuelo. Después me buscaba abajo de los bancos a sacar los chicles que pegaba a los hermanos. Y estaba ahí. Y llegaba un momento que me quería ir de la iglesia porque estaba cansado. Y mi mamá me decía: vos te quedás acá. Y después no tenía otra cosa que hacer, empezaba a molestar a los otros chicos. Así que visité la esquina varias veces. Me llevaba hasta la esquina, me pegaba unos buenos palmazos y me traía. Y más vale que no lloré. Y yo entraba. Pero nunca me dejaron en casa.
para ellos le hubiera sido más fácil dejarme en casa. Seguramente si me hubieran dejado en casa yo no estaría aquí. Por eso, si usted tiene la posibilidad de traer a sus hijos o traer a sus nietos, hágalo. Amén. Porque eso va a hacer que esa generación también sirva al Señor. Decirle que está al lado tuyo: yo voy a traer a mis hijos y a mis nietos. Así que hay que poner una escuelita paralela, me parece. Y la última oferta. No contento con esto, Faraón el verso 24 del capítulo 10 fue lo que más cuesta a la iglesia hoy en día. Lo que más le cuesta, o sea, lo que más negocia con el enemigo. Verso 24 dice: entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id y servir a Jehová, solamente queden vuestras ovejas, vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Verso 25: y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificio y holocausto que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. La última oferta fue: ve con tus niños, ve con tus ancianos, vete, haz lo que tengas que hacer con Dios, pero déjanos tus recursos, déjanos tus ovejas, déjanos tus vacas, déjanos todo lo económico tuyo, todo me lo dejas aquí. Y hoy en día pasa eso. Usted va a la iglesia, ¿y qué encuentra? Yo lo digo no por este lugar, sino por todos los lugares que visito y por el lugar donde estoy. Y usted ve que los hermanos llegan con sus familias, todo, y después cuando usted junta la ofrenda para ver qué es lo que se puede seguir haciendo en la obra del Señor, llegan a 2,50. Fueron 100 personas. Tu recurso, déjalo afuera. No lo traigas adentro. No lo vayas a poner a servir a Dios, Serví todo lo que quieras a Dios, pero no colabores. No ayudes con tus recursos. Esa es la cuarta oferta del enemigo. Y le puedo asegurar que es la que estadísticamente más efecto tiene y la que más ha ganado adeptos. Dice: sí, yo voy a la iglesia y 2 por 3 colaboro. Y usted ve que hace falta cosas en la iglesia, hace falta cosas en la casa de Dios, hace falta ayudar a otras personas. Y nunca están los recursos suficientes para eso. Y siempre hay un problema muy grande con nuestros recursos. Tenemos dinero para hacer muchas cosas, pero no tenemos mucho dinero para servir a Dios. Siempre son las obras. Y Jesús dijo: mejor es dar que recibir. Y alabó a aquella viuda que dio todo lo que tenía para el reino de Dios. Uno dice, cuando yo ofrendo, cuando yo hablo de dinero, todos dicen: este me va a querer meter la mano en el bolsillo. Ya veníamos re lindo con el faraón y acá el faraón se vino al tacho. Hermanos, los recursos que tenemos son provistos por Dios a nuestra vida. Todo lo que usted tiene, su vida, su salud, su familia, todos los recursos son dados por Dios a su vida. Y de igual manera usted debe de retribuir a Dios, no solamente con su familia, sino con sus recursos, el bien que Dios le ha hecho. Amén. Y cuando eso empieza a ocurrir en la iglesia no escasea. Dice la palabra de Dios, léalo si no en Hechos, capítulo 2 por ahí, capítulo 1, cuando todo el movimiento de la iglesia comenzó a funcionar, que no faltaba nada. Porque la gente venía no solo a la presencia de Dios ella, sino que traía sus recursos, traía sus bienes y los ponía al servicio de Dios. Y dice la palabra de Dios que en los hermanos no había necesidad de nada,
porque eran cubiertas las necesidades. Era ayudado al niño, era ayudado al huérfano, era ayudado a la viuda, era ayudado a aquel que no tenía recursos. La palabra dice de que cuando usted da a Dios, Dios le da 100 veces más. O sea que la oferta del enemigo es: sirve tú al Señor, pero no pongas tus recursos. No sea cosa que si tus recursos están en la obra crezca y yo perezca. Y le puedo asegurar que en un altísimo porcentaje las iglesias están en esa oferta todavía del enemigo. Así que, hermano, todo lo que Dios le ha dado, usted dice: lo he ganado con el trabajo. Claro que sí que lo ha ganado con su trabajo, pero está al servicio de Dios, porque si su vida está al servicio de Dios, todo lo que usted tiene es de Dios. Algunos se bautizan y dejan el bolsillo afuera. Hay que bautizarse entero, entero servir al Señor. Yo y todo lo que tengo, y sepa que lo que usted da, Dios le va a multiplicar. Estábamos con mi esposa charlando un día. Yo salía de trabajar y llego a mi hogar y le digo: corazón, le digo, sentía algo, pero no sé si comentártelo. Y ella me dijo: yo también sentía algo. Y ambos habíamos sentido de ofrendar una moto que teníamos. Era una moto nueva, modelo 2010, y con todos los chiches, impecable, grande. Y sentimos de dársela a determinadas personas. Y fue automáticamente, ella me dijo: yo pensé lo mismo, yo también pensé lo mismo. Así que esa misma tarde fuimos, buscamos un boleto de compra-venta y firmamos como que si nos hubieran hecho un pago, y fuimos y dijimos: esto Dios nos ha dicho que hagamos. Y con eso nosotros íbamos a terminar el techo de nuestra casa. Y teníamos cuentas que pagar. Y teníamos un montón de proyectos que íbamos a hacer con la venta de esa moto. Aproximadamente 9.000, 10.000 pesos. Que no era mucho, pero tampoco era poco. Entonces dijimos: ¿qué hacemos? No lo dudamos. Fuimos, hicimos eso, dimos a quien teníamos que dar lo que teníamos que dar, de acuerdo a lo que Dios había puesto en nuestro corazón. Y seguimos como que si la vida no hubiera pasado nada. Y empezaron a caer las bendiciones de Dios. Cayó el dinero para poder terminar las cosas, para poder ir comprar lo que nos faltaba de nuestro techo para terminar nuestro hogar. Y todas las cosas empezaron a ir. Y no es que no ha habido dificultades, sigue habiendo dificultades, pero vemos cómo Dios ha provisto. Tenía que cambiar las gomas del auto y yo dije: Señor, ¿cómo voy a hacer para cambiar si están como 1.500, 1.600 pesos cada rueda? Y vino una persona y me dijo: mirá, Dios me dijo, es Homero el hermano, que te regale estas gomas. Eran 4 nuevas y me dijo: andá y cambialas, que te van a atender mis empleados y lo van a hacer. Y lo que yo tenía que haber pagado casi 6.000 pesos me salió 1.000. O sea que cuando usted da a Dios lo que tiene, Dios le bendice, Dios le multiplica. Y no se lo hablo como que no lo hice. Lo he hecho, lo he visto a mi padre hacerlo y lo he seguido haciendo yo, y siempre he visto de que la provisión de Dios está sobre nuestras vidas. Por eso cuando usted pone sus recursos a servicio de Dios, Dios le va a multiplicar. Y es más negocio hacer trato con Dios que hacer trato con Faraón. Amén. Decirle al que está al lado tuyo: yo voy a empezar a hacer trato con Dios. No vamos a levantar otra ofrenda, le aviso. Por allá alguno respiró y dijo: así que, hermano, en esta Pascua, sepa bien de que las ofertas que el enemigo hace a nuestra vida son para nuestro mal, no son para nuestro bien. Dios quiere traer libertad sobre nosotros. De hecho, pasadas estas 10 plagas que cayeron sobre Egipto,
La última era la muerte. Y dice que aquellos que tenían pintados los linteles y los postes de su casa con la sangre del Cordero, venía sobre ellos la libertad. Que no era la libertad de salir de Egipto, sino era la libertad de la muerte. Por eso aquellos que hemos pintado los postes y hemos pintado los umbrales de nuestro corazón con la sangre del Cordero, somos personas que realmente vivimos en libertad. Libertad de dar a Dios nuestros hijos, libertad de dar a Dios nuestros bienes, libertad de dar a Dios nuestra vida. Servimos a Dios con libertad. No hay nada de este mundo que nos retenga. Y ese es el mensaje en esta mañana. Que nada del mundo te retenga para servir con libertad a Dios. Porque en resumidas lo que Dios quería hacerle entender a Faraón era: deja libre a mi pueblo. Pero deja libre a mi pueblo porque tengo grandes cosas para hacer con ellos. Tú ves un grupo de esclavos, yo veo una nación fuerte. Porque Dios no mira como mira el hombre. Por ahí pueden decir todos: no, este es el hijo de Ferreira. Pero Dios no me ve así. Dios a usted no le ve así. Dios ve lo que puede hacer con nosotros. Por eso, hermano, en esta mañana, esto es un ejemplo de que la tumba está vacía, porque nuestro Redentor vive. Y en Él debemos regocijarnos, y en esa libertad debemos de vivir. Por eso yo te voy a invitar que cierres tus ojos en esta mañana, ahí donde estás sentado, y puedas decirle: Señor, si alguna vez yo he hecho algún negocio con este faraón, si alguna vez he hecho algún negocio con Satanás, sin darme cuenta tal vez dejé a mis hijos en casa y no los traje, y hoy estoy pagando las consecuencias. Tal vez dejé mis bienes en casa y no los puse a tu servicio. Tal vez no te dediqué en mi vida como tendría que haberlo hecho, o como podría haberlo hecho. Te pido perdón en esta mañana. Y te pido que me des las fuerzas. Te pido que me des la victoria en esta mañana. Que así como tú has resucitado, así como tú te levantaste de entre los muertos, así como tú vives, hoy yo pueda vivir en ti.